Pero tenemos que comenzar, obviamente, con lo que es recordación. Hoy es un día para recordar. Y yo te empecé a hablar un poquito de esto ayer, pero es necesario que tú recuerdes y es necesario que todos recordemos que fue precisamente un día como hoy hace 4 años atrás, que en medio del desalojo caótico, en medio del abandono, así podríamos decirlo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en medio de la salida precipitosa, caótica y desastrosa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Afganistán, país en el que llevábamos allí 20 años, 21 años realmente, casi 21 años. Luego de 20 años de guerra, de cambio de régimen, de subsidiar una cultura completamente ajena a la nuestra, subsidiar un país completamente ajeno al nuestro. Luego de tantas cosas que pasaron, incluyendo apoyar una cultura básicamente pedófila, que es lo que es la cultura en Afganistán. Es lo que es la cultura pashto, la cultura tribal pashtun en Afganistán. Una cosa completamente ajena a la nuestra. No es tan solo el Islam que es un issue. No es tan solo el Islam, es el issue de lo que representa el sitio, de cómo tratan a la mujer, cómo la tratan como un objeto, un objeto para parir, básicamente. Y ese es el rol y ese es el uso de ella en la sociedad y no sirve para más nada, de acuerdo a esa sociedad. No la consideran para más nada, no las dejan estudiar, ahora no las dejan estudiar. Y nos metimos allá bajo esta idea incorrecta de que si entrábamos y hacíamos, sacábamos al talibán de allí, sacábamos al talibán del poder, que podíamos entrar en democracia, que podíamos setear democracia allí, que podíamos establecer democracia. Y que Afganistán se convertiría en una democracia occidental vibrante. Porque eso es simplemente lo que hacemos en el resto del mundo. Nada más lejos de la realidad. Invertimos miles de millones de dólares en tesoro, en sangre, en equipo militar, en infraestructura, en carreteras, en equipos, en infraestructura de comunicaciones. Les construimos escuelas. A la vez que teníamos que bregar con una insurgencia, a la vez que teníamos que bregar con terroristas activos y a la vez que teníamos que bregar con el frente en Irak porque nuestros líderes en su infinita sabiduría decidieron invadir Afganistán y después invadir Irak. Y estábamos peleando 2 guerras a la vez. Cosa que básicamente en Asia, en Medio Oriente y Asia, 2 guerras terrestres. Un desastre, los trillones de dólares que dejamos allí en tesoro, la sangre que dejamos allí. Fue terrible. Y ya después de 20 años vimos que esto no iba para ningún lado. Ya después de 20 años dijimos, bueno, hasta aquí. Y el gobierno que dejamos allí va a tener que entendérselas. Nos cansamos de tener que ser el último apoyo de ese gobierno. Nos cansamos de ser de proteger, como dije, en muchos casos, jefes policíacos, jefes municipales que eran pederastas a la vez. Muchos de nuestros soldados con estrés postraumático porque tenían que proteger a violadores de niños. Porque eso es lo que es esa sociedad que pensábamos que podíamos inyectarle nuestros valores y nuestro occidente. ¿Sabes qué? No todo el mundo
puede vivir como vivimos nosotros. Y tenemos que entender eso. Pero nuestros muchachos fueron para allá a cumplir su deber, a hacer lo que entendieron que el país les pedía que hicieran en ese momento. Defender nuestras libertades, proteger la patria de un futuro ataque terrorista, defender nuestros valores, que así nos pasaron 20 años. El presidente Trump había negociado una salida con el Talibán. El presidente Biden no la implementó, pero no obstante implementó una salida caótica, desastrosa. Lo primero que hace es abandonar el aeropuerto militar de Bagram, la base aérea de Bagram, que tiene un terreno amplio, difícil para ser invadido, entrar y salir. Tenemos el control absoluto de Bagram. Y simplemente Biden decide abandonar Bagram para después ir saliendo de Afganistán. Y tan pronto abandonamos Bagram, los talibanes vienen y abren la prisión que teníamos allí, sueltan a todo el mundo, incluyendo la persona que el 26 de agosto del 2021 se pondría una mochila bomba y llegaría hasta el Abbey Gate en el aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, en Afganistán. Ya nosotros estábamos en medio de retiro caótico, estábamos en medio de la salida. Teníamos que negociar tan patas arriba fue la salida que tuvimos que negociar con el Talibán para que nos dieran garantías de seguridad en la ciudad de Kabul. Porque el Talibán ya había, en cuestión de horas, había retomado todo el país. Y lo que faltaba era Kabul y nos tocó pedirle al Talibán que fueran nuestros garantes de seguridad para facilitarnos la huida prácticamente de Afganistán. Así que eso fue lo que sucedió. Y como te dije, muchos de nuestros muchachos, jóvenes, hombres, mujeres, valientes, se apuntaron para hacer el deber, no cuestionaron las razones por las cuales entramos en la guerra, simplemente se apuntaron para el servicio militar por razones diferentes, pero en resumen, porque el país se lo pidió. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando el país nos pide nuestro servicio, nuestro deber, lo hacemos. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Pese a advertencias, pese a que teníamos drones en el área, pese a que habían francotiradores en el área, no se tomó ninguna previsión para detener al bombardero mientras fue para allá y trató de causar daño, de lastimar a miles de personas. Y de hecho, aquí te recuerdo, esto fue un análisis que dio el subsecretario de Defensa, fallecido, que Dios lo tenga en su gloria, Rogelio Pardo Maurer, quien fue la primera persona en romper la noticia de la traición de nuestras tropas en Abbey Gate. Y esto fue lo que Rogelio Pardo Maurer dijo a Univision. Lo que se está diciendo de gente que participó es que el Departamento de Defensa ya sabía quién iba a poner la bomba y cuándo, y que lo tenían en la mira de un drone, un Predator, ¿ok? Y que se les rehusó dar permiso para matar al que iba a poner esa bomba. Lo pidieron y se negó. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de negociación con los talibanes que ellos mismos no controlan su propio ni su propia gente. Estamos en negociaciones con el Talibán. Y por eso no se pudo disparar. Teníamos en la mira
al bombardero. Y había además del drone, había un francotirador Marine con el bombardero en la mira. Y a él le dijeron que no dispares. Y fue así como este terrorista de ISIS llegó hasta el gate, detonó su paquete, detonó su cargamento mortal, matando a cientos de personas, la gran mayoría de ellos civiles afganos buscando salir del país, pero también a 13 de nuestros valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Jóvenes quienes decidieron un día que iban a servir a su país, como lo habían hecho sus tíos antes de ellos, sus padres antes de ellos, quizás en algunos casos sus abuelos. Y entrar de ese modo y hacer ese bien. Y de ese modo, estos jóvenes valientes se unen a ese panteón de héroes que comienza desde el 20 de abril de 1775 en la batalla de Lexington y Concord. La guerra revolucionaria, las distintas guerras bérberas, guerra civil por el lado de la Unión, Primera, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Golfo I, todas las demás. Y es así como recordamos a estos jóvenes, quienes murieron en el servicio de su deber y fueron los últimos que murieron en el deber allá en Afganistán. Y aquí los recordamos con nombre y apellido. Lance Corporal David Espinosa, el sargento Nicole Gee, Lance Corporal Kareem Nakui, Staff Sergeant Ryan Naus del Ejército de los Estados Unidos, el cabo Humberto Sánchez de la Infantería Marina, el cabo Hunter López de la Infantería Marina, el corpsman tercera clase Max Soviak de la Armada de Estados Unidos. Aquí está Doc Soviak. Así le decimos Doc a los corpsmen. Lance Corporal Dylan Merola, la sargento Joanny Rosario Pichardo de la Infantería Marina, el cabo Dagan Page, Staff Sergeant Darren Hoover, Lance Corporal Riley McCollum, Lance Corporal Jared Schmitz, y decenas de heridos innecesariamente. Y su gobierno en su momento los honró indebidamente. Y te recuerdo que durante la entrega digna, la transferencia digna, el presidente Joe Biden, su comandante en jefe, quien alardeó tanto de proteger a los soldados y Dios bendiga a las tropas, estaba parado, miró el reloj como 20 veces mientras estaban bajando los ataúdes del avión en la base aérea Andrews. Y realmente, tras de que fueron traicionados en cierto sentido por su gobierno, y eso fue lo que les ocasionó la muerte, entonces su memoria fue respetada por su comandante en jefe. Te conté que ayer el presidente Donald Trump se trajo a las familias de los 13 caídos del Abbey Gate a la oficina ovalada para recordar debidamente y para honrar a estos héroes caídos. Aquí nunca hemos dejado de honrarlos. Aquí nunca hemos dejado de honrar su memoria y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo porque es lo correcto hacer, lo seguiremos haciendo porque es lo preciso hacer. Y lo seguimos haciendo porque, como te dije, es lo que nosotros hacemos con nuestros héroes patriotas. Comenzando desde la guerra revolucionaria hasta el sol de hoy.